Jesús efectúa un milagro, resucita a la joven. ¿Y cuál es el efecto de esto en sus padres? Al final del versículo 42 dice que enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis, no podrían contener la alegría. ¿Se imagina usted el alivio y la alegría de estos padres al tener a su preciosa hija con ellos otra vez? Ahora imagínese usted por un momento ver a Jesús resucitar a su ser querido. A continuación lo que vamos a hacer es que vamos a dar respuesta a tres preguntas principales. Primero, ¿cuál es la verdad sobre la muerte? Segundo, ¿qué esperanza hay para los muertos? Y tercero, ¿qué efecto debe tener esta esperanza en nosotros? ¿Por qué vamos a analizar estas preguntas? Primero, porque la palabra de Dios contiene la verdad sobre estas preguntas. Y millones de personas hoy día, al encontrar las respuestas verdaderas a esas preguntas, han tenido razones sólidas para ser valientes ante la muerte de un ser querido. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿cuál es la verdad sobre la muerte? Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 11 al 14, y esta es la ocasión en que un amigo íntimo de Jesús llamado Lázaro murió. Noten al leer estos versículos una similitud en cómo Jesús se expresó hace poco y ahora en la ocasión cuando murió su amigo Lázaro. Juan 11, los versículos del 11 al 14 dice: dijo estas cosas y después de esto les dijo: nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño. Por lo tanto, los discípulos le dijeron: Señor, si está descansando, recobrará la salud. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel, pero ellos se imaginaban que él estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente: Lázaro ha muerto. Jesús no dijo que Lázaro estaba en el cielo. Jesús no dijo que estaba en el infierno o que hubiera reencarnado. No, sencillamente dijo que estaba descansando y que lo iba a despertar. Algo similar sucedió con la hija de Jairo. Dijo que la niña estaba durmiendo. ¿Cuál es el punto? Jesús aquí compara a la muerte con estar en un sueño profundo. ¿Por qué hizo esta clase de comparación Jesús? Porque la Biblia enseña que todos los seres humanos somos almas vivas y que ninguno de nosotros somos inmortal. La Biblia no enseña que tenemos un alma que se va a otro lugar cuando morimos. Noten cómo se enfatiza este punto en Eclesiastés capítulo 9. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. A Eclesiastés capítulo 9, y vamos a leer los versículos 5 y 10. Y vamos a ver cómo encajan estos versículos con las palabras que mencionó el Hijo de Dios. Eclesiastés 9, 5 y 10 dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. ¿Cuál es el punto? Los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. El versículo 10 dice: todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder, porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni, noten, conocimiento ni sabiduría en el Seol, del lugar a donde vas. La Biblia dice que cuando uno muere va al Seol. ¿Qué es el Seol? En la Biblia, la palabra Seol significa o representa el sepulcro o la tumba. Es un lugar simbólico donde no existe actividad, ¿verdad? No hay conciencia. Con razón, entonces Jesús compara la muerte con estar en un estado de inactividad o con estar durmiendo en un sueño profundo.
Otra forma en que podemos averiguar cuál es el estado de los muertos es analizando el relato en la Biblia sobre las personas que sí resucitaron. En la Biblia, ninguna de las personas que resucitaron mencionaron haber estado ni en un lugar de felicidad absoluta ni en un lugar de tormento. Estas personas no contaron nada porque no había nada que contar. Estaban inconscientes, como si estuvieran profundamente dormidos. Sin embargo, ¿acaba todo con la muerte? Pasemos a la segunda pregunta principal. ¿Qué esperanza hay para los muertos? En pocas palabras, la resurrección. Jesús enseñó en la Biblia que la única esperanza real para que los muertos vuelvan a vivir es la resurrección. Por favor, acompáñenme a un texto hermoso que encontramos en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Las palabras de Jesús dice: no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. ¿Por qué usó Jesús la frase en el versículo 28, tumbas conmemorativas? Bueno, conmemorar quiere decir recordar. Y eso es exactamente lo que hace el soberano del universo, Jehová. Jehová recuerda cada detalle de la persona muerta, su personalidad, sus vivencias, sus cualidades. El recuerdo de la persona muerta está indeleblemente grabada en la memoria perfecta de Jehová. ¿Con qué fin? Noten como Jesús dice al final del versículo 28 y a principios del 29, dice: oirán su voz y saldrán. Una hermana lo comparó de esta forma. Dijo: es como si todos estuviéramos viajando por tren. Algunos están en el vagón de atrás descansando, durmiendo, esperando hasta que todos lleguemos a nuestro destino, y entonces Jesús los despertará. Al igual que se puede despertar a alguien de un sueño profundo, es posible resucitar a una persona muerta sin importar cuánto tiempo lleve muerta, ya que Dios tiene poder ilimitado y el deseo profundo de hacerlo. Él puede volver a crear a una persona. Sin embargo, ¿qué garantía tenemos de esto? Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, vamos a leer los versículos 37 y 38. Dice: pero el que los muertos son levantados, hasta Moisés lo expuso en el relato acerca de la zarza, cuando llama a Jehová el Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos ellos viven. Así que Jesús explica que Jehová es el Dios, no de los muertos, sino de los vivos. Ahora pensemos por un momento en lo que eso significa. Si no existiera la provisión de una resurrección, eso significaría que esos personajes en el versículo 37, Abraham, Isaac y Jacob, seguirían muertos para siempre, y Jehová Dios sería un Dios de difuntos. Pero ese no es el caso. Eso significaría entonces que la muerte es más poderosa que Jehová. Ese no es el caso. Entonces, ¿qué se puede decir de Abraham, Isaac y Jacob? Y de hecho, de todos los demás siervos fieles de Jehová. Jesús lo aclara con esta declaración categórica al fin del versículo 38. Porque para Él todos ellos viven. ¿Qué significa eso? También se puede traducir en porque desde su punto de vista todos ellos viven. Jehová está tan seguro de que cumplirá su promesa de resucitar a sus siervos fieles, que para Él es como si estuvieran
Sí, los amados siervos de Jehová que han muerto están guardados, están protegidos, preservados, seguros en su memoria perfecta, esperando hasta que llegue el momento de despertarlos y de devolverles la vida. La Biblia enseña que unos pocos resucitarán para gobernar con Jesús en el reino celestial. Sin embargo, la inmensa mayoría de los resucitados resucitarán aquí en la tierra, en una tierra convertida, hecha un hermoso jardín o paraíso. Hasta ahora ellos han analizado las respuestas a las primeras dos preguntas. Primero, ¿cuál es el estado de los muertos? Y segundo, ¿cuál es la única esperanza para ellos? Pero ahora pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué efecto debe tener esta preciosa esperanza en cada uno de nosotros? En pocas palabras, nos hace valientes. ¿Por qué es eso importante ahora, especialmente en el momento en que vivimos? Bueno, porque Satanás usa el temor al hombre como una herramienta. Satanás ha esclavizado a la gente con el temor de una muerte prematura, incluso a manos de violentos perseguidores. Sin embargo, la fe en la resurrección nos hace valientes, nos fortalece, incluso nos puede liberar de esta forma de esclavitud. Ese fue el caso de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús fueron testigos oculares de su vida, de su muerte y también de su resurrección. Y sin duda esto es lo que los motivó a ellos a seguir brindándole servicio y sirviéndole fiel a Jehová y temiendo a Jehová, no a los hombres y no a la muerte. Ahora noten en Lucas capítulo 12, en los versículos 4 y 5, cómo es que Jesús trató de fortalecer a sus discípulos. Lucas capítulo 12, vamos a leer los versículos 4 y 5. El versículo 4 dice: además les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. En otras palabras, no teman a los hombres. Sigue diciendo el versículo 5, pero yo les indicaré a quién temer. Teman a aquel que después de matar tiene autoridad para echar en el Gehenna. Sí les digo, teman a este. ¿Por qué dice ahí que no temamos a los hombres? Porque la vida eterna no depende de ningún ser humano, solamente depende de Jehová. Ahora también Jesús habla sobre el Gehenna al final del versículo 5. ¿Qué quiere decir eso? El Gehenna es un símbolo de destrucción completa, destrucción eterna, que vendría como resultado del juicio adverso de Jehová. Solo Jehová puede destruir el derecho de una persona a ser una criatura viviente. No hay resurrección de tal destrucción. Pero Jesús dice ahí, no teman, no tengan miedo, tranquilos. Jehová no permitirá que nada ni nadie te cause un daño irreparable. Tenemos varios ejemplos de personas que tuvieron una fe fuerte en la resurrección. Por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, ellos fueron valientes ante la oposición porque tenían un temor reverente a Dios y una fe fuerte en la resurrección. Tenemos el ejemplo del apóstol Santiago. Si tienes su programa para esta asamblea, por favor, ábranlo a las páginas 6 y 7. Y ahí tenemos una hermosa ilustración, el momento en que Jesús resucita a la hija de Jairo. Ahí está Jairo y su esposa y los tres apóstoles de él, Pedro, Juan y Santiago. Vamos a hablar un poquito sobre Santiago. Santiago fue un ministro celoso y activo en la congregación. Él fue un testigo ocular de esa resurrección. Sin embargo, mientras él era relativamente joven, Santiago fue asesinado por la espada del rey Herodes. Sin duda, la fe de Santiago le dio el valor necesario para hacer frente a su ejecución y le dio la seguridad de que con el tiempo Dios lo resucitaría. También tenemos el ejemplo de nuestro hermano Wolfgang Husserl.
El hermano Khusro fue ejecutado por causa de su fidelidad y su negativa al apoyar el nazismo. El 28 de marzo de 1942 fue asesinado, pero poco antes él escribió lo siguiente a sus padres y hermanos. Yo, su tercer hijo y hermano, tendré que dejarlos mañana por la mañana. No se entristezcan, pues llegará el tiempo en que volveremos a estar juntos. Qué inmensa será nuestra dicha entonces cuando nos encontremos de nuevo. Ahora hemos sido separados a la fuerza y cada uno de nosotros tiene que soportar la prueba. Después recibiremos el galardón. ¿Qué le permitió a él tener el valor para mantenerse leal hasta la muerte? Sin duda, la fe fuerte que él tenía en la resurrección. Mi amiga Belén tenía una fe fuerte en la resurrección. Hubo un momento en que, gracias a la enfermedad que ella tenía, no podía hablar y tenía que comunicarse por señas o señales. Y la mamá de Belén le preguntó si estaba bien. Y Belén, ella apuntó a ella misma y dice, yo estoy bien, dice. Pero luego apuntó a su mamá y dice, tú estás mal. Belén tenía la seguridad, una fe inquebrantable. Satanás no podía con ella. Y esperamos verla en el futuro cercano. La fe en la resurrección puede fortalecernos para superar la terrible pérdida de un ser querido. De hecho, la esperanza en la resurrección ha ayudado a algunos padres de la actualidad a no tener miedo. Veámoslo en el siguiente video. Felicity era una niña alegre y despierta. Era una niña preciosa, pero era realista. Sabía que su enfermedad era grave. Era muy valiente y tenía una confianza absoluta en que Jehová la resucitaría. Estaba muy contenta de haber podido participar en el programa de febrero de 2016 de JW Broadcasting. Pero solo unas pocas semanas después, falleció. Ver morir a un hijo en los brazos de su madre es lo más triste que puede haber. El dolor que produce el aguijón de la muerte es tan fuerte. Pero después de un tiempo, conforme pasan los meses, va disminuyendo y lo que te queda es que extrañas mucho a la persona. Cosas tan sencillas como poner la mesa. Ahí es cuando necesitas valor, porque hay un plato menos, un tenedor menos, un cuchillo menos, un asiento vacío. El día en que murió Felicity, el relato de la hija de Jairo nos ayudó mucho a Benjamín. Sé lo que sintió Jairo en el momento en que le dijeron que su hija había muerto. Pero Jesús le dijo, no temas, su hija no estaba muerta, estaba durmiendo. Cuando Felicity murió, fuimos a la siguiente reunión. Muchos de nuestros amigos no sabían qué decirnos, pero nos dieron lo que más necesitábamos, sus cálidos abrazos. Los hermanos de la congregación son como nuestra familia. Nos hacían sentir protegidos, nos consolaban, a veces nos mandaban tarjetas. Después que murió nuestra hija, lo más difícil fue hablar de la esperanza de la resurrección de la oración en familia. Nuestras hijas perdieron a una hermana y a una amiga. Al escuchar las oraciones que hacían antes de acostarse, nos dimos cuenta de lo mucho que les ayudaba a hablar del tema. Expresaba su confianza en la resurrección y en que Felicity tenía un lugar seguro en la memoria de Jehová. Felicity decía muchas veces que cuando mejor se sentía era cuando predicaba, porque no pensaba en su enfermedad, y desde que murió entendemos muy bien a qué se refería. Esta experiencia nos ha enseñado a consolar mejor a otras personas. Cuando en la predicación nos encontramos con alguien que ha perdido a algún ser querido, nos sentimos más preparados en sentido emocional y espiritual para fortalecerlo. Pasar más tiempo en la predicación nos ha hecho felices, nos mantiene la mente ocupada y hace que nuestra esperanza sea más real. Claro, el dolor no se irá por completo hasta que Felicity regrese. Pero no dejamos que eso nos hunda. Más bien,
nos ha ayudado a estar más resueltos a hacer lo que Jehová quiere que hagamos. La esperanza de la resurrección es real. Va a suceder. Solo tenemos que ser pacientes. Sin duda, qué esperanza hermosa tenemos. Tenemos la esperanza de que serán resucitadas Belén y Felicity, pero no solo ellas. También tenemos la hermosa esperanza de que cada uno de nuestros seres queridos que han muerto serán resucitados también. ¿Y por qué podemos estar seguros de eso? Porque nosotros conocemos la verdad. La verdad es que los muertos están inconscientes como si estuvieran profundamente dormidos. La verdad es que la resurrección es la única esperanza real para los muertos. Y la verdad es que tener una fe fuerte en la resurrección nos hace valientes. Dentro de poco, millones de personas escucharán la voz de Jesús y despertarán de la muerte con la perspectiva de vivir para siempre en la tierra. ¿Y cómo nos sentiremos nosotros en ese entonces? ¿Cómo se sintieron Jairo y su esposa cuando vieron a su hija resucitada? Marcos 5:42 dice que enseguida estuvieron fuera de sí con gran éxtasis. ¿Qué quiere decir eso para nosotros hoy? Bueno, ¿cómo nos sentiríamos al ver a Belén y a Felicity resucitadas ahora? Alegres, seguramente. Pero ahora piense en los sentimientos de sus padres al ver a sus hijas y poder abrazarlas. Sin duda, la alegría de sus padres sería infinitamente mayor que la nuestra. No podrán contener la alegría. Qué alivio pensar que Jehová acabará por completo con la muerte. La esperanza de la resurrección es tan valiosa que debería influir en nuestra forma de vivir ahora. Por lo tanto, sigamos siendo valientes, cada uno de nosotros, y sigamos confiando plenamente en estas palabras de Jesús. No temas, ejerce fe solamente. Gracias, hermano Díaz, por presentar este consolador discurso. Por todo el mundo, millones de personas encuentran alivio por medio de fortalecer su fe en la Biblia y en su autor, Jehová Dios. Si desea recibir clases bíblicas gratuitas a la hora y en el lugar que más le convenga, solo tiene que dar sus datos de contacto a uno de los acomodadores o sencillamente ir a jw.org y llenar una solicitud para un curso bíblico. Con gusto haremos que un testigo de Jehová le dé más información sobre la esperanza que ofrece la Biblia. Todas las semanas, en más de 120,000 congregaciones por todo el mundo, Testigos de Jehová participan en un programa de estudio bíblico mediante la revista La Atalaya. Los invitamos a seguir en su propio ejemplar el resumen de la lección para esta semana que presentarán el hermano Enoch Paredes y sus ayudantes. Los invitamos a que por favor puedan sacar su ejemplar de la Atalaya, la edición de estudio del mes de mayo del 2018. Allí vamos a estar considerando un excelente tema en la página 22. Conozca a su enemigo. Y es que en una guerra física se lucha para vencer y para sobrevivir. Pero hay heridos. Hay muertos. Sin embargo, el soldado que está mejor preparado para vencer y sobrevivir es aquel que conoce cómo ataca a su enemigo.
usted y yo nos encontramos en una guerra espiritual donde Satanás es nuestro enemigo. He ahí la importancia de prepararnos para vencer y sobrevivir. Para lograrlo, tenemos que conocer cómo ataca nuestro enemigo. Y eso es precisamente lo que vamos a estar considerando acá, con el objetivo de responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánta influencia tiene Satanás? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Y qué podemos hacer usted y yo para luchar contra él? Vamos a dar respuesta a estas tres preguntas. Pero también el objetivo de esta consideración es fortalecer nuestro deseo de estar firmes contra las maquinaciones del diablo. El texto temático está tomado de segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, donde dice: no estamos en ignorancia de sus designios. Tres puntos claves que vamos a estar resaltando durante la consideración es lo que se encuentra en el recuadro que respondería. Por ejemplo, la primera: ¿cuánta influencia tiene Satanás? Después, el segundo punto: ¿cómo intenta Satanás influir en la gente? Y finalmente, el tercer punto: ¿qué es lo que ha aprendido sobre su enemigo en este artículo? Así que vamos a dar comienzo para entrarle de lleno a esta consideración por preguntas y respuestas. Pregunta número 1. Después del pecado de Adán y Eva, ¿qué reveló Jehová sobre nuestro enemigo? Hermano Cabezas, por favor. Hermano, Jehová comenzó de inmediato a dar información sobre ese enemigo que había corrompido a Adán y Eva, y comenzó y prometió que acabaría con él. Muy bien, muchas gracias, hermano Cabezas, excelente. Mi hermana Cabezas, por favor. Sí, pero también advirtió que durante un periodo este espíritu acabaría el poder de Dios. Como nos enseñan Génesis 3:15, que dentro de muy poco Satanás y sus malvadas obras serán destruidas. Muy bien, excelente respuestas, hermano, muchas gracias. Pasemos entonces a la pregunta de los párrafos 2 y 3. ¿Por qué dio Jehová poca información sobre Satanás antes de la venida del Mesías? Hermano Pérez, por favor. Sabemos que Jehová es un Dios sabio y al parecer no quería darle a Satanás un protagonismo indebido, es decir, hacer de este que fuera el centro de atención antes de la venida del Mesías. Por eso podemos observar que en las escrituras hebreas no se dedican largas o extensas porciones a hablar sobre él y sus obras. Más bien, allí solamente se mencionan 18 veces el nombre Satanás, que significa opositor. También podemos notar que las escrituras se inspiraron para mencionar que deberían esperar a Jesús como el Mesías. Muy bien, excelente, bien hecho, hermano Pérez. Y hermana Pérez, por favor. Y cuando el Mesías llegó, Jehová lo utilizó tanto a él como a sus discípulos para que dieran a conocer gran parte de lo que nosotros sabemos hoy acerca de Satanás y los ángeles rebeldes que se pusieron de su lado. Muy bien, muchas gracias, hermanos, excelente respuesta. Ahora, finalmente, ¿a quiénes utilizará Jehová para destruir a Satanás y sus demonios? Hermana Paredes, por favor. Utilizará a Jesucristo y los 144,000. Y esto lo sabemos porque Revelación 17:14 menciona a Jesucristo como Señor de señores y Rey de reyes. Y también menciona a los llamados y escogidos y fieles, y menciona que vencerán. Y Romanos 16:20 dice que Jehová va a aplastar a Satanás debajo de los pies de los hermanos de Cristo. Excelente, y muchas gracias por utilizar esos textos muy apropiados. Así que vemos de que lo que estuvo haciendo Jehová fue revelar de manera progresiva información sobre Satanás, y ahora pues nos ha comunicado también cuál es el desenlace, lo que le espera a Satanás, el diablo y sus demonios cuando sean destruidos mediante Jesucristo y los miembros de los 144,000. Excelente. Ahora, por favor, centremos la atención a la lectura, la carta de Santiago, el capítulo 4, versículo 7. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, ahí, Santiago, capítulo 4, el versículo 7. Y nuestra hermanita Santis nos va a ayudar en la lectura, por favor. Sujétense, por lo tanto, a Dios, pero opónganse al diablo, y él huirá de ustedes. Excelente, muchas gracias, hermanita Santis, excelente lectura ahí.
Teniendo presente entonces Santiago 4:7, la pregunta del párrafo 4 es: ¿por qué no debemos tenerle un miedo excesivo a Satanás? Hermano Vega, por favor. No hay que tener un miedo excesivo, porque Jehová en su palabra, la Biblia, nos ha dado la clave para llegar a limitar el poder que Satanás puede ejercer sobre nosotros. En Santiago capítulo 4, versículo 7, se menciona que si nosotros nos mantenemos cerca de Jehová, vamos a contar con su ayuda, pero también con la de Jesucristo y la de sus ángeles fieles. Y sin duda, con este apoyo podemos vencer los ataques de Satanás. Excelente. Entonces vemos ahí de la importancia de mantenernos sujetos a Jehová. Ahora, teniendo presente lo considerado, ¿qué preguntas vamos a responder? Hermanita Cartagena, por favor. Sí, las preguntas son: ¿cuánta influencia tiene Satanás? ¿Cómo intenta influir en la gente? ¿Y hasta dónde llega su poder? Y es importante que analicemos estas preguntas, pues no solo les podemos dar respuestas, sino también aprendemos lecciones de ello. Muy bien, excelente trabajo, hermanita Cartagena. Teniendo eso en cuenta, vamos a entrar entonces al primer subtítulo: ¿cuánta influencia tiene Satanás? Pregunta de los párrafos 5 y 6. ¿Por qué no pueden los gobiernos humanos traer los cambios que más necesita la humanidad? Hermano Martín, por favor. Sí, una razón esta que nos da la Biblia cuando nos enseña que en la rebelión de Satanás se unieron muchísimos ángeles, los cuales ahora se encuentran bajo su control. Y en su gran astucia, Satanás ha creado una imitación falsa del reino de Dios. Le ha dado autoridad a estos demonios e incluso los ha hecho gobernantes mundiales. Y hoy en día Satanás se vale de esta organización para controlar a todos los gobiernos humanos. Es cierto, muchas gracias, hermano. Mi hermana Martín. Sí, aunque los gobiernos humanos están controlados por Satanás, algunos sí tienen buenas intenciones para ayudar a la humanidad, pero no podemos esperar que logren lo que solo Jehová puede hacer, ya que Salmos 146, 3 y 4 nos recuerda que estos gobiernos están compuestos de personas imperfectas que perecen. Entonces nunca van a poder traer los cambios que tanto necesitamos. Excelente, muchas gracias, hermano. Bien hecho. Entonces, podemos observar esa malvada influencia de Satanás, el diablo, en los gobiernos de este mundo. Pregunta del párrafo 7. ¿Cómo usa Satanás la religión falsa y el sistema comercial, además de los gobiernos, para engañar a la gente? Hermano Cañete, por favor. Mediante la religión falsa, Satanás ha difundido tanta mentira, a tal grado que muchas personas han llegado a olvidar o a negar el nombre de Dios, según Jeremías 10:27. Han olvidado ese nombre y como resultado de esa enseñanza falsa, muchos que creen sinceramente en Dios, pero en realidad lo que están vendiendo sacrificio a los demonios, según 1 Corintios, capítulo 10, versículo 2. Muy bien, muchas gracias, hermano, excelente. ¿Y hermana Cañete? Sí, también mediante el sistema comercial, Satanás ha propagado muchas mentiras, pues les hace creer a la gente que para ser feliz, bueno, pues teniendo mucho dinero y muchas posesiones materiales, con eso lo van a conseguir todo. Como si le hacen hasta creer que es como si tuvieran un muro protector a su alrededor, como señala Proverbio 18:11. Pero sabemos que los que creen tales mentiras están sirviendo a la riqueza en vez de a Jehová. Excelente, así es. Pero así que vemos que el amor al dinero asfixia ese amor a Dios. Qué peligroso, trampa de Satanás, que el diablo ahí. Ahora, por favor, centremos la atención a la ilustración del principio. Y vamos a ver qué podemos observar en la ilustración del principio. Y nuestro hermano Chavarría nos va a ayudar en esas observaciones. Sí, hermano, en la ilustración vemos cómo las manos de Satanás y sus demonios controlan este sistema mundial y lo hacen por medio de su influencia en los gobiernos, en el sistema comercial y también en la religión falsa. Satanás está utilizando estas instituciones para tener engañadas a las personas y para tenerlas bajo su influencia. Muy bien, muchas gracias, hermano Chavarría. Podemos ver entonces esa influencia demoníaca ahí en estos sistemas que el hermano mencionó. Excelente.
Pasemos entonces a las preguntas de los párrafos 8 y 9 para ver lecciones prácticas que podemos extraer. Por ejemplo, la parte A. ¿Qué dos lecciones aprendemos del ejemplo de Adán y Eva y los ángeles rebeldes? Hermana Santos, por favor. Bueno, vemos que la primera es que nos ponemos de parte de Jehová o de parte de Satanás, una de dos. Y la segunda es que los beneficios de apoyar a Satanás son limitados, no nos llevan a nada. Muy bien, así que vemos de que no hay un punto intermedio, de pensar de que podemos estar con Jehová a medias, no. Queremos estar con Jehová de manera completa, con un corazón completo, porque si estamos a medias, mire, yo le aseguro, Satanás puede estar ganando terreno y no queremos eso de ninguna manera. Pregunta de la parte B de los párrafos 8 y 9. ¿En qué nos beneficia conocer cuánta influencia tiene Satanás? Hermano Santos, por favor. El beneficio es que Jehová desea que respetemos las autoridades y gobiernos, como dice Romanos 13:1. Estén en sumisión a las autoridades superiores. Así que Él espera que obedezcamos sus leyes, siempre y cuando no contradigan las normas divinas y ser neutrales y no apoyar a ningún partido político. Muy bien, muchas gracias, hermano. Excelente respuesta, bien hecho. Ahora, esto hace surgir una pregunta adicional. ¿A qué nos impulsa a conocer cuánta influencia tiene Satanás? Hermano Hernández, por favor. Por otro lado, conocer cuánta influencia tiene Satanás nos motiva a predicar. Como bien sabemos que Satanás lo que hace es manchar el nombre y la reputación de Jehová. A esto nos impulsa a enseñarle a las personas la verdad sobre nuestro Dios. Usamos su nombre y lo llevamos con orgullo, tal como indica Isaías 43:10. Ustedes son mis testigos. Excelente, muchas gracias, hermano Hernández. Así que vemos ese privilegio muy especial que todos sus siervos tenemos. Excelente. Entonces, según lo que hemos considerado en este primer subtítulo, ¿cuánta influencia ejerce Satanás? Hermanito Cortés, por favor. Sí, Satanás tiene mucha influencia. Así como personas imitan cosas muy valiosas, así ha hecho Satanás con el gobierno de Dios. Tiene demonios en cada gobierno humano y les ha dado autoridad y los ha hecho gobernantes mundiales. Y se vale de esta organización para controlar a todos los gobiernos humanos. Muy bien, muchas gracias, hermano Cortés. Excelente respuesta ahí también. Pasemos entonces ahora al siguiente subtema. ¿Cómo intenta Satanás influir en la gente? Y note, Satanás emplea diversos métodos. Se vale de señuelos para entrampar y extraviar. Vamos a hablar un poco más acerca de estos señuelos. Pregunta de los párrafos 10 al 12. ¿Cómo usó tal vez Satanás un señuelo para entrampar a muchos ángeles? Hermano Villa Junior, por favor. Para lograr que los ángeles cayeran en su trampa, Satanás se seguro dedicó tiempo a estudiar a estas criaturas espirituales. Y un señuelo o trampa que le dio resultados fue la inmoralidad sexual. De alguna manera, Satanás usó a las mujeres de la tierra para atraer a los ángeles y lograr que muchos de estos vinieran para tener relaciones con las mujeres. Como resultado, estos ángeles perdieron la aprobación de Jehová y causaron gran daño a la humanidad. Muy bien, muchas gracias, hermano Villa. Excelente respuesta. Así que Satanás tiró el anzuelo, la carnada, tristemente, muy lamentable. Ángeles perfectos que vivían delante de Jehová, servían ahí, mordieron ese anzuelo. ¿Cuál es la lección? Bueno, esto nos lleva a la pregunta B. ¿Qué podemos aprender de lo que le pasó a aquellos ángeles? Hermano Lara, por favor. No debemos subestimar el peligro de caer en inmoralidad y el orgullo. Estos ángeles sirvieron en la presencia de Jehová durante mucho tiempo en un ambiente santo, teocrático. Sin embargo, dejaron que los deseos correctos echaran raíz y crecieran en su interior y se convirtieron en seguidores de Satanás. Hoy día nosotros los que servimos en la parte terrestre de la organización de Jehová tenemos que tener cuidado porque también podemos caer en esas cosas incorrectas si no cuidamos y dejamos que ese deseo incorrecto
echen raíces y crezcan en tu interior. Por eso el apóstol Pablo aconsejó a los cristianos del primer siglo y a nosotros en 1 Corintios 10:12. El que piensa que está en pie, cuídese de no caer. Así que la clave es cuidarse. Excelente, muchas gracias, hermano Lara. Vemos ahí entonces la importancia de permanecer en guardia, proteger nuestra espiritualidad, sea que llevemos poco tiempo o mucho tiempo sirviendo a Jehová. Pero sigamos analizando más lecciones prácticas. Primero, por favor, si pueden abrir ahí sus Biblias en el libro de Colosenses, o mejor dicho, la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 5, y nuestro hermano López nos va a ayudar a la lectura, por favor. Motiven, por lo tanto, los miembros de su cuerpo, que está sobre la tierra en cuanto a fornicación, inmundicia, apetito sexual, deseo perjudicial y codicia, que es idolatría. Muy bien, muchas gracias, hermano López. Excelente lectura. La enseñanza, la lección. ¿Qué aprendemos de Colosenses capítulo 3, versículo 5? Hermano Villa, por favor. Sí, en el texto primeramente podemos ver todos los malos deseos que Jehová condena, y por eso, para poder evitar eso, es bien importante que estemos constantemente analizando nuestro corazón y rechazando todo tipo de arrogancia y todos los malos pensamientos. Muy cierto, excelente respuesta, hermano Villa. Entonces vemos ahí que en Colosenses 3:5, cuando habla de amortiguar, tiene que ver con dar muerte, matar los deseos impropios que hay en nuestro cuerpo. Esto es en paralelo a lo que Jesucristo mencionó, que si nuestra mano nos está haciendo tropezar, tenemos que cortarla, o si nuestro ojo nos está haciendo tropezar, tenemos que arrancarlo. Nuestra mano cortarla con el machete, por decirlo así, tomar medidas drásticas para que así demos muerte a los malos deseos y los malos pensamientos. Y eso tenemos que hacerlo constantemente. Si quiere avivar algo ahí interno, hay que eliminarlo de inmediato. Así que es una gran lección para todos nosotros. Pero pasemos entonces ahora a la pregunta del párrafo 13, la parte A. ¿Qué otro señuelo le da buenos resultados a Satanás? Hermana Diosa, por favor. Sí, es la curiosidad por lo sobrenatural. Él fomenta el interés por los demonios, no solo mediante la religión falsa, sino también mediante la industria del entretenimiento. Se vale de películas y juegos electrónicos para que el mundo del oculto parezca emocionante. Muy bien, muchas gracias, hermana Joseph. Entonces hemos identificado diversos señuelos, pero no solo queremos identificar, también queremos combatir, luchar, resistir esos señuelos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, esto nos lleva a la pregunta B. ¿Qué podemos hacer para no morder este anzuelo? Hermana Rodríguez, por favor. Bueno, no podemos esperar que la Organización de Dios dé una lista de las diversiones que son aceptables y clase, ¿no? Más bien tenemos que educar nuestra conciencia para que esté en armonía con las normas de Jehová y seguir el consejo bíblico de amar a Dios sin hipocresía. Preguntémonos, si un estudiante o una revisita viera con qué cosas me divierto, ¿pensarías que practico lo que predico o que estoy siendo hipócrita? Si hacemos lo que predicamos, vamos a tomar buenas decisiones en cuanto a las diversiones y será más difícil caer en las trampas de Satanás. Muy bien, muchas gracias, hermana Rodríguez. Ahí está la clave, lo que nos va a ayudar para no morder ese anzuelo que Satanás emplea. Ahora, por favor, centremos nuestra atención a la ilustración de la página 24, y vamos a ver la enseñanza que hay tras ello. Sus comentarios, por favor, hermano Díaz, en cuanto a esa ilustración. En la lámina podemos ver los distintos señuelos que usa Satanás para tratar de engañarnos, así como podemos ver ahí la inmoralidad, el orgullo y el mundo del ocultismo. Como siervos de Jehová, nos ayuda lo que dice Hebreos 5:14, que debemos de alimentarnos de la palabra de Jehová, alimento sólido, para así poder distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto y así mantenernos íntegros a Jehová. Muy bien, excelente respuesta, hermano Díaz. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Ese anzuelo como está camuflajeado que tenía, si se fijó, como una ramita ahí. El que es pescador sabe muy bien. Le pone una carnada al anzuelo, un camaroncito, por ejemplo, y cuando el pez tiene hambre va a morder la carnada. Pero ¿qué hace el pescador? Jalonea. Y ya una vez, con ese jaloneo, queda atrapado el pez.
Claro, usted y yo no estamos en ignorancia de los designios de Satanás. ¿Por qué? Porque Jehová nos pone en sobreaviso de antemano y nos mantiene bien informados. Entonces, ¿qué queremos hacer? Rechazar todas esas carnadas que Satanás emplea para extraviarnos y estar resueltos. Entonces, hasta ahora ya identificamos las trampas de Satanás en forma de señuelos. Pero otro método que Satanás utiliza viene siendo las presiones directas. Hablemos un poco más acerca de estas presiones directas que emplea Satanás. Pregunta del párrafo 14, la parte A. ¿Cómo puede presionarnos Satanás? Hermana Cortés, por favor. Sí, hermano, vemos que él utiliza diferentes maneras para presionarnos. Una de ellas es que utiliza a los gobiernos, influye en ellos para que dejemos de predicarle por las nuevas del reino, como ya lo estamos viendo en diferentes países. Pero además de eso, también utiliza a los compañeros de clase, también a los compañeros de trabajo, para que ellos se